mi amado Padre quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, de pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Hermanos, seguida recibimos a nuestro pastor con la palabra de Dios, hermano José. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Vamos a estar meditando en esta mañana. Romanos, capítulo 7, versículo del 1 al 6. El tema de esta mañana es libres de la ley para vivir en Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, a través de tu santa palabra. En tu misericordia te suplico, Dios, que me uses, Señor, para exponer tu palabra. Padre, en mi debilidad, Señor, completamente te ruego, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Y oro por todo tu pueblo, Señor, presente, pero también ausente, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, en cada corazón, en cada necesidad, Señor, en cada temor, Señor, que tú seas, Señor, el consuelo y la fortaleza de toda tu iglesia, Padre amado. Todo esto te lo ruego en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 6, en el versículo 15, él había hecho una pregunta. Y la pregunta, hermanos, para considerar el contexto de esta analogía que acabamos de leer del matrimonio, es que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta inmediata fue: en ningún modo, de ninguna manera. No hay forma de nosotros justificar el pecado en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, porque sabemos que muchos se aprovechan, hermanos, llamándose cristianos y diciéndose salvos, y aún así viven su vida como si no conocieran a Cristo. Eso es una incongruencia. El que está en la gracia, hermanos, ahora pelea cada día en contra del pecado y no se alegra ni se goza del pecado en su vida. Así, mis hermanos, que de acuerdo a esta pregunta, el apóstol Pablo, hermanos, respondió en los versículos anteriores del capítulo 16, hermanos, con una analogía acerca de la esclavitud. Y nos dejó claro que todos somos esclavos. Y hay dos amos, hermanos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Y la pregunta era: ¿quién es tu amo? ¿A quién servimos nosotros? Y si servimos al pecado, sabemos, hermanos, que la consecuencia es la muerte. Pero si servimos a Cristo, sabemos que como consecuencia tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el apóstol Pablo va a dar una segunda analogía acerca, hermanos, de esta gran verdad. Y esta analogía tiene que ver más en referencia al matrimonio, hermanos. Y no es que él va a hablar del matrimonio, sino que él quiere especificar, hermanos, nuestra relación con la ley ahora que estamos en la gracia. Y que estando en la gracia, nosotros ahora hemos muerto a la ley para vivir ahora en Cristo Jesús. Y entonces desde ahí, hermanos, el versículo 1 que leímos, hermanos, de este capítulo 7, y lo primero que vamos a decir es que la ley se aplica solo a los que están vivos. Al que está muerto, la ley no se aplica. Es decir, usted no puede pretender condenar a alguien que ya murió, porque no va a haber validez de esa ley. Entonces, hasta que el ser muere, entonces, hermanos, ahí termina la ley. Y el apóstol va a tomar la analogía del matrimonio y va a decir: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y la mayoría de estudiosos, hermanos, y cuando vemos el texto en griego, dice a los que conocen ley, hermanos. O sea que se puede interpretar tanto la ley de Dios como cualquier otra clase de ley que está en cualquier cultura, hermanos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, mientras que el hombre viva, la ley tiene su señorío. Cuando el hombre muere, la ley ya no tiene validez sobre ese cuerpo muerto. Mire, tengan en cuenta esto porque de aquí se desprende la enseñanza, hermanos.
Entonces, mis hermanos, teniendo claro esto, hermanos, diciendo, hermanos, que esta ley, hermanos, y sabemos que Pablo está escribiendo a la iglesia y que la iglesia estaba compuesto por judíos, pero también por gentiles, tanto los unos como los otros. Los judíos crecían conociendo la ley de Dios y los gentiles que venían a Cristo se les enseñaba la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, había un conocimiento de la ley de Dios. Pero también se podría aplicar, hermanos, a otras personas. Si ustedes se acuerdan, en los primeros capítulos, Pablo nos dejó claro que todos, hermanos, tenemos un conocimiento de Dios. Todos conocen a Dios, hermanos. Unos a través de la palabra de la ley, pero hermanos, otros a través de la revelación general. Así que eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que tú seas. Nadie tiene excusa. Pablo ya nos dejó claro eso. Todos tienen una ley en su conciencia o una ley revelada a través de la escritura. Todo ser humano tiene un conocimiento de la ley. Partiendo de esa verdad, mis hermanos, entonces el apóstol Pablo está dando, hermanos, énfasis a lo que él ya había dicho también en otras partes de la escritura en Primera de Corintios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ¿qué dice Corintios? Libre es para casarse con quien quiera. Claro, hermano, con tal que sea en el Señor. Entonces, mis hermanos, sabemos que, y por eso ustedes ven que cuando casamos, normalmente se dice hasta que la muerte, porque, hermanos, después de la muerte ya se acaba ese vínculo, hermanos. Así, mis hermanos, luego también vemos que Pablo dice en Timoteo, en Primera de Timoteo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Es decir, aquellas mujeres que enviudaron jóvenes, Pablo les aconseja que fuera bueno que se casasen, hermanos. ¿Por qué? Porque ellas ya no estaban bajo la ley de su antiguo, hermanos, pacto o compromiso que tenían, porque habían quedado viudas. Entonces, esto es en referencia, hermanos, a que la muerte, hermanos, lleva al final de la aplicación de la ley. En segundo, hermano, vamos a decir, hermanos, vamos a mirar el desarrollo de la segunda ilustración que nos va a dar Pablo acerca del matrimonio para hablar del señorío de la ley sobre el ser humano. Ya dijimos claros que la ley se aplica solo a los que están vivos, hermanos. Cuando el hombre o la mujer mueren, la ley termina. Entonces ahora el apóstol Pablo va a decir, hermanos, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mis hermanos, hay una duración del vínculo matrimonial. Por medio de la ley, la mujer está sujeta. Dios estableció este principio para el matrimonio, el cual es indisoluble, hermanos, en Génesis 1:27, hermanos. Luego Cristo lo confirmó, lo que Dios juntó, nadie lo separe. Mateo 19:45, mis hermanos. Dios mismo, leemos en Malaquías, aborrece aquel que repudia el matrimonio, aborrece el divorcio, Malaquías 19. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley que obligaba a la esposa a estar unida a él es anulada, hermanos, cuando este muere. Es inoperante, ya no opera. La muerte anula cualquier autoridad o cualquier dominio sobre la mujer. Así, mis hermanos, que esta es la analogía de lo que pasa con nosotros en relación con la ley. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con la ley? Y luego lo vamos a explicar en el versículo 4, hermanos. Continuemos con esta analogía. Así que sí, hermanos, versículo 3. Si en vida del marido se uniera a otro varón, ¿qué es, hermanos? Será llamada adúltera. ¿Por qué, hermanos? Porque de acuerdo a la ley, le pertenece a alguien. Se pertenecen mutuamente, hermanos. Continúa, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Es decir, hermanos, si ella no será llamada adúltera, si su marido muere, pero si su marido está en vida y ella se junta a otro varón,
entonces sí será llamada adúltera, hermanos. Ella, la única forma de quedar libre, hermanos, es cuando el esposo muere. De otra forma no, hermanos. Entonces Cristo, hermanos, perdón, Pablo nos está dejando claro esto porque él quiere aplicar esto, hermanos, a nuestra relación, hermanos. Y es a partir, hermanos, del versículo siguiente que Pablo nos va a dejar claro cómo esto se aplica a nosotros ahora que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Porque, hermanos, y quiero que entiendan una cosa, hermanos, y más adelante lo vamos a mirar, no estamos diciendo que la ley ya no tiene utilidad para nosotros. Estamos diciendo que nosotros ya no estamos bajo el dominio, el régimen de la ley. Ahora nosotros, hermanos, aquí es una comparación del matrimonio. Lo podríamos llamar así. Nuestro esposo ya no es la ley. Ahora nosotros tenemos un nuevo esposo. Y ese esposo se llama Cristo Jesús. Usted y yo antes, hermanos, para poder sentirnos justificados, teníamos que cumplir la ley y estábamos bajo el régimen de la ley, pero la ley era implacable, hermanos. ¿Qué dice el boletín que ustedes tienen? El versículo del boletín de Gálatas, hermanos. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien, hermanos, puede cumplir lo que está escrito en el libro de la ley? La ley te decía, no matarás, hermanos, no robarás, no mentirás, hermanos, pero nadie podía cumplir todo eso. Así que todos estábamos bajo maldición. Y no es que la ley, porque Pablo luego nos va a enseñar que la ley es buena, porque la ley revela la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos que entender esto porque aquí muchos se confunden. Y por eso muchos, no es que nosotros, ya eso no es para nosotros, porque no estamos bajo la ley. No, hermanos, la ley, hermanos, ya no nos juzga porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora, hermanos, nosotros en Cristo Jesús, la ley ya no es gravosa, una carga para nosotros, porque ahora nos podemos deleitar en la voluntad de Dios en Cristo Jesús, no para ser salvos, sino porque ahora pertenecemos a Cristo y hemos sido salvos por Cristo, que es muy diferente. Nuestra relación con la ley ya no es para salvación, es que tenemos que hacer esto, porque si no hacemos esto, entonces no somos hijos de Dios. Tú no haces lo que haces para ser hijo de Dios. Si tú piensas hacer cosas para ser hijo de Dios, nunca serás un hijo de Dios. Tú haces lo que haces porque en su misericordia Dios te amó y te adoptó como su hijo. Y por aprecio a su gran amor, tú quieres vivir para aquel que se entregó por ti en una cruz. Solo por amor y agradecimiento. Nada de lo que hacemos, hermanos, es para ganarnos el cielo, porque lo único que merecía era el infierno, hermanos. Pero Dios muestra su amor para con vosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, mis hermanos, que la ley nos revela, lo dijimos al principio de estas enseñanzas, nos revela lo que es bueno. Pero la ley es impecable porque es santa, justa y buena, va a decir Pablo. Pero tú y yo no somos justos. Tú y yo no somos perfectos. Por eso todos estábamos bajo maldición. Por eso Cristo murió en la cruz. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por eso tú no puedes pretender que tú te mereces o te ganaste la salvación, porque la salvación no se gana ni se compra. Es un don de Dios. Y entonces, mis hermanos, al dar esta analogía de la realidad, hermanos,
que no hay forma de que una mujer o un hombre quede libre en el matrimonio. Hermanos, están comprometidos y solamente la muerte puede romper ese compromiso. Ahora, hermanos, vamos a decir una tercera cosa, es donde vamos a profundizar un poco más nuestra enseñanza, hermanos. Estos 3 siguientes versículos, hermanos, somos libres del señorío de esa ley, hermanos. Dijimos primero que la ley se aplica solo en vida, hermanos. Segundo, el apóstol nos da una ilustración en hermanos 2 y 3 acerca de lo que es, hermanos, el matrimonio y cómo ahora se va a aplicar al señorío de la ley, hermanos. Cómo tú y yo fuimos libres del señorío de la ley. Versículo, así también vosotros, hermanos míos. Así también, Pablo le está diciendo a los romanos, vosotros, hermanos míos, y así también vosotros, Iglesia Bautista del Buen Pastor, habéis muerto a la ley. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuándo morimos a la ley nosotros? ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? Hermanos, habemos muerto a la ley. Todo aquel, hermanos, que está en Cristo, hermanos, murió a la ley en Cristo, hermanos. Cuando Cristo murió, tú y yo morimos a la ley, hermanos. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. La muerte de Cristo fue tu muerte, hermanos. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y Cristo murió por la ley en la cruz del Calvario para cumplir toda justicia. La paga de nuestro pecado era la muerte. Y tú y yo morimos, hermanos, al pecado en la muerte de Cristo. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos, pecando si ahora estamos en Cristo Jesús? Ahora somos de Él. Cuando Cristo murió, ahí tú y yo morimos, hermanos, al pecado. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermanos, en novedad de vida, en nueva vida, hermanos, ahí, hermanos, tú y yo morimos a ese antiguo amo, hermanos. Y la única forma de que tú y yo nos separáramos de ese antiguo amo o ese antiguo esposo, ¿cómo era? Que dijeron los 3 primeros versículos. Tú y yo teníamos que morir. No podíamos tener un nuevo amo o un nuevo esposo. Porque si lo tuviéramos, fuéramos adúlteros. Yo no puedo tener amistad con Dios y amistad con el mundo. Oh, almas adúlteras. O soy de Dios o soy del mundo. Entonces, mis hermanos, en Cristo Jesús, hermanos, tú y yo morimos. Cristo, hermanos, murió nuestra muerte, hermanos. Mató nuestro viejo yo en la cruz del Calvario. Aquel hombre, porque por naturaleza, como se nos ha estado enseñando, hermanos, por naturaleza aborrecía la ley de Dios. Ahí en la muerte de Cristo estaba muriendo. ¿Para qué, hermanos? Para que en el poder del Espíritu Santo tú y yo tuviéramos nueva vida, hermano. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? No es sabiendo mucho, no es haciendo mucho, es muriendo y naciendo de nuevo. Y esto no es de nosotros, esto solamente lo hace Dios. Eso es lo más sobrenatural que le puede acontecer a un hombre.
Que su viejo yo muera. Ese hombre que se deleitaba en el pecado. Y que nazca uno nuevo para amar a Cristo y a su ley. Hermanos, hemos sido, y ustedes si pueden ir al capítulo 6, en el versículo 4 dijimos que hemos sido identificados con Cristo en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, hemos sido identificados con Cristo en su muerte. Posicionalmente, hermanos, tú y yo, hermanos, morimos, hermanos, a la ley. La muerte, hermanos, la ley dictó sentencia. Y recuerde que es la ley de Dios, hermanos, y la ley es buena y santa. Pero tú y yo no podíamos, hermanos, cumplir la ley. Y la paga de nuestro pecado fue muerte. Hermanos, el propósito de la muerte de nosotros, iglesia con Cristo, es que ahora ya pertenecemos a otro. ¿Qué dice el versículo? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recuerde que la esposa no se puede juntar con otro a menos que muera el esposo o viceversa. Y entonces aquí la ley no muere, porque la ley de Dios es perfecta, hermanos, y ella permanece para siempre. No está hablando de la muerte de la ley, está hablando de nuestra muerte. Entonces, hermano, ¿para qué morimos nosotros a la ley? Para que seáis de otro. Muere. Yo antes le pertenecía a la ley, todo hombre estaba bajo ley. Cristiano o no cristiano, hermanos, en cualquier cultura hay una ley, hay una conciencia de Dios soberano, pero Pablo ya dijo, en lugar de adorar al Creador, muchos prefieren adorar a las criaturas. Pero hermanos, bajo esa ley ahora, hermanos, ahora tú y yo morimos y entonces la muerte, hermanos, rompe todo vínculo. Yo ya no tengo vínculo con la ley. Ya la ley no me puede juzgar a mí porque ahora yo le pertenezco a un nuevo amo, a un nuevo esposo, para que yo ya no soy de este, sino que ahora soy de otro. ¿Y quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó de los muertos? Jesucristo. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que este nuevo esposo nunca morirá. Porque murió una vez y para siempre. Hermanos, ahora somos de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. Él es nuestro nuevo esposo, como enseña, hermanos, la Biblia en Efesios, mis hermanos, acerca de Cristo y la iglesia. Efesios 5, 23 al 27. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Hermanos, Cristo, hermanos, es nuestro esposo, iglesia. La iglesia, hermanos, ya no está, hermanos, bajo el dictamen de la ley. Ahora está, hermanos, bajo el régimen de Cristo, su nuevo amo, su nuevo Señor. ¿Y eso qué significa? ¿Que la ley ya no sirve? No estamos diciendo eso. Ahora, los hijos de Dios, la iglesia, la esposa de Cristo, se deleita en la ley de Dios.
Ahora sus mandamientos no son una carga para nuestra vida, dice Juan. Ahora me puedo complacer en obedecer a mi esposo, Cristo Jesús. Segunda de Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice, con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos que Israel, hermanos, también fue comparada muchas veces como la esposa de Dios. Oseas y su mujer adúltera, también vemos esa analogía. Y vamos al Nuevo Testamento, la iglesia también es comparada como la esposa del Cordero. Pero lamentablemente, hermanos, el adulterio del pueblo de Dios es continuo. Pero tú y yo ahora le pertenecemos a un único esposo, quien es nuestro Salvador Jesucristo. Efesios 2, 5, 6 dice la palabra de Dios, hermanos, aquel que resucitó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Para resucitar, alguien tiene que haber muerto. Y nosotros estábamos muertos ¿en qué dijo el versículo 5? En pecado. Hermanos, es como si nos hubiera matado y nos hubiera resucitado a novedad de vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es lo que hablábamos del bautismo la semana anterior. Muerte al pecado, sepultura al viejo yo y un levantamiento a novedad de vida en Cristo Jesús. A vivir para Cristo y en Cristo, mis hermanos. Dando siempre toda la gloria a Él, hermanos. Estamos unidos a ese esposo eterno. Aquel que no morirá, pero que no solamente más que la ley que es suya, hermanos, la ley es perfecta, este esposo es perfecto, también es santo, es bueno, pero saben, mi hermano, este esposo en lugar, a diferencia de la ley, él es misericordioso, bondadoso, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, la ley decía, era impecable, hermanos. La ley decía, hermanos, que moría y debía de morir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, pero la ley no es de Dios. Sí, hermanos, la ley es de Dios. La ley escrita, hermanos, es de Dios, no la de los hombres. Como nos explicaba el hermano esta mañana, que hay muchas leyes que contradicen la ley de Dios. No, hermanos, la ley, la palabra de Dios es perfecta y buena. Pero nadie podía cumplir y llenar los requisitos de la ley. Por eso Cristo vino y la cumplió por nosotros. Vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Y murió la muerte que tú y yo deberíamos haber muerto, para darnos nueva vida en Cristo Jesús. Por eso ahora tú y yo estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, hermanos, tú y yo somos resucitados. Pero, hermanos, ¿para qué? Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, pero ¿cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? Dice el versículo siguiente, mis hermanos. Perdón. Estamos en Efesios. Citemos 2 Corintios, también tiene que ver con este mismo texto, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Todos morimos. Y por todos murió, ¿para qué, hermanos? Para que los que vivan ya no vivan
para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No tiene sentido yo decir que estoy en Cristo y seguir viviendo mi vida para mí. No, hermanos, tú y yo ahora ya no podemos vivir para nosotros porque Cristo te compró. Cristo, hermanos, es tu nuevo amo, es tu nuevo esposo. Ya no podemos vivir para nosotros. La pregunta es, ¿vivimos para Cristo? ¿O Cristo es el amuleto que necesitamos cuando tenemos problemas? ¿Vivimos para Cristo, mis hermanos? ¿O los domingos en la mañana sí y el resto de la semana para quién vivimos? Por todos murió, hermanos, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Todos morimos en Cristo, hermanos. Uno solo murió por todos. Cristo murió por todos, hermanos. Y en su muerte, hermanos, todos los que creen en él murieron. Pero no para vivir nuestra vida pasada, sino vivir ahora para Cristo y para su gloria. Continúa, hermanos, Filipenses 1:11, hermanos, hablando de llevar frutos para, hermanos, para Dios. Ahora tú y yo tenemos esa santa labor, hermanos, llevar frutos de justicias para Dios. Y dice en Filipenses que son por medio de Jesucristo. Estos frutos, hermanos, no son nuestros, hermanos, son frutos de Cristo en nosotros. No es hacer tantas cosas a nuestra manera y a nuestro modo. Es Cristo en nosotros obrando, hermanos. Tú y yo no somos conocidos por Dios por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus obras. Yo puedo predicarles a ustedes sin amor, sin misericordia, sin bondad. Ustedes pueden servir a Dios sin amar. ¿Y será que estamos honrando a Dios en eso? A diferencia, alguien puede estar barriendo la iglesia con mucho amor a Dios. Hermanos, que el fruto del Espíritu sea manifestado en nuestra vida cada día y que nosotros podamos manifestarlo a Él, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre en medio de nosotros unos con otros. Contra tales cosas, mire cómo termina el versículo, no hay ley. Ahí la ley no se enseñorea, hermanos, porque lo que hacemos lo hacemos en Cristo Jesús. Ahora es Cristo en nosotros, hermanos, obrando y manifestándose, dándose a conocer al mundo. Ahora tú y yo vivimos, hermanos, en medio de una sociedad, hermanos, y manifestamos a Cristo donde quiera que estamos. En tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, en tu iglesia. El mundo puede ver a Cristo porque Cristo está en nosotros. ¿Qué ve la gente de nosotros? Hermanos, a fin de que llevemos, hermanos, frutos para Dios, dice el versículo. Ese es uno de los propósitos, hermanos. Y recuerden, hermanos, que Él nos salvó, hermanos, para buenas obras, las cuales Él preparó, hermanos,
desde antes de la fundación del mundo. Dios te salvó para que tú y yo anduviésemos en buenas obras, para que diésemos frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, para que pudiéramos, hermanos, no tener ese pensamiento, hermanos, que como preguntó en el versículo 15, capítulo 6, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de forma, no hay manera. No voy a querer pecar, no quiero desobedecer a mi Señor, no porque me voy a perder la salvación, sino porque lo amo, porque Él me amó con amor eterno y prolongó su misericordia todos los días sobre mi vida. Yo entonces, hermanos, respondo, hermanos, porque estoy en Cristo y Cristo en nosotros, hermanos, entonces se manifiesta. Y aquel que comenzó esa buena obra en vosotros, Él la perfeccionará, hermanos. Él sigue trabajando en nosotros. Él sigue haciendo sus propósitos en nuestra vida, hermanos. Y tú y yo estamos llamados, hermanos, a vivir, hermanos, dando frutos. Pero el buen árbol se conoce, hermanos. Hermanos, ¿por qué se conoce el buen árbol? ¿Y el mal árbol por qué? La pregunta es, ¿qué clase de árbol eres tú? ¿Eres una persona que manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza? ¿O posiblemente tienes otros tipos de manifestaciones que no glorifican a Dios? Porque mientras estábamos en la carne, hermanos, ahora Pablo va a terminar estos dos versículos y va a hacer un contraste de la vida del cristiano antes de Cristo y ahora en Cristo. Primero antes de Cristo, hermanos, en su vida. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Y los frutos que dábamos eran ¿para qué? Para muerte. Estábamos en la carne. Está haciendo referencia a una vida controlada por la naturaleza de pecado. Una vida que aunque parecía que hacía cosas buenas, no lo hacía para la gloria de Dios. Ahora que estamos en Cristo, la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ese debe de ser el propósito fundamental de nuestra vida, la gloria de Dios. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Hermanos, en nuestra naturaleza controlada por el pecado, está hablando el apóstol Pablo en este versículo, hermanos. Literalmente lo que está diciendo es pasiones que emanan del pecado. Aquellas cosas que nuestro pecado producía como una máquina diaria. Y lo que normalmente cuando vamos a la Biblia en Gálatas, como acabamos de ver los frutos del Espíritu, también los vemos descrito en Gálatas, hermanos, capítulo 5, 19. ¿Cómo ustedes siguen los deseos de la naturaleza? Dice la Nueva Traducción Viviente, pecaminosa. Los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, esas personas que se llenan de ira, iracundas, ambición, egoístas, personas ambiciosas, discordias, personas que crean división en su hogar, en la iglesia, en cualquier lugar, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, les dice Pablo, lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
hermanos, eso éramos antes, cuando no estábamos en Cristo, cuando éramos dominados por la naturaleza de pecado, cuando vivíamos continuamente arrastrados y la naturaleza de pecado era nuestro amo. El pecado nos dominaba y éramos esclavos, como dijo la ilustración anterior, hermanos, del pecado. Y por tanto nuestro fin, hermanos, nuestra, digámoslo así, nuestro destino era la muerte. Pero ahora, mire el contraste, y con este versículo 6 va a terminar esta parte. Voy a terminar yo también este versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hermanos, ahora, dice, ahora en esta novedad de vida, ahora que estamos en Cristo, la ley queda inoperante. ¿Por qué, hermanos? Porque habemos muerto en Cristo Jesús. Porque morimos en Cristo, y ya dijimos en los 3 primeros versículos, Pablo se encargó de dejarnos claro a través de la ilustración del matrimonio que solamente a través de la muerte se acababa el vínculo. Y entonces, al haber muerto, hermanos, ya no estamos sujetos a la ley. Ya la ley, hermanos, ya no nos puede juzgar ni condenar, porque ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. De modo que, mis hermanos, usted y yo hemos sido unidos en Cristo Jesús. Ahora en Cristo, hermanos, la ley queda anulada por completo para condenarnos a nosotros. El hombre sin Cristo, hermanos, está, hermanos, dirigido, está gobernado por la ley y sus preceptos. Por tanto, todo hombre sin Cristo es condenado. Nadie se puede salvar de la ley. La ley es perfecta y todos somos imperfectos. Ahora, hermanos, al morir, fuimos liberados de la ley. Y usted y yo, hermanos, estamos bajo un nuevo régimen. Sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Y cuál es ese régimen, iglesia? El del Espíritu. Ahora usted, hermanos, no somos gobernados por el régimen de la ley. Ahora usted y yo debemos ser gobernados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Y eso no es natural, esto es sobrenatural. Esto no es de nosotros, esto es de Dios en nosotros. ¿Cómo yo puedo vencer el pecado? Yo no puedo, pero el que está en mí es mucho más poderoso que el pecado. Y ya lo venció una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo, hermano, estamos en el régimen del Espíritu, sirviendo en libertad y no en esclavitud. Ya no estamos bajo el régimen, dice, viejo de la letra. Y yo sé que algunos toman este texto y otro para decir que entonces que la letra mata. No, eso no enseña la Biblia. De eso no está hablando aquí. Lo que está diciendo, hermanos, es que tú y yo, hermanos, ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora Él es nuestro Señor y Salvador. Y tú y yo, hermanos, al ser liberados de la esclavitud de la ley, porque éramos esclavos día y noche, ahora vivimos bajo la gracia y la guía del Espíritu Santo. Él es el que nos dirige. Él es el que nos guía. Ahora yo puedo deleitarme en su palabra. Ya en su palabra no me ofende. Ya su palabra ya no me, hermanos, ya no me hace un estorbo, ya no es una carga para mi vida, sino que me doy cuenta que aunque su palabra me reprende, me disciplina, hermanos, me deleito en su disciplina, porque lo conozco a Él.
Y me doy cuenta cuán maravilloso y misericordioso es Él conmigo, hermanos. Porque en mis obras, hermanos, yo iba directo, hermanos, directo a la condenación. No había forma que el hombre fuera salvo a través de la ley. La ley no nos salva, hermanos. La ley solamente nos muestra cuán santo es Dios y cuán imperfectos somos tú y yo y cuán impotentes somos de poder cumplir la ley. Pero Cristo cumplió la ley, hermanos, y pagó, hermanos, el precio de la ley al morir, nuestra muerte, para ahora ser nuestro amo, ser nuestro esposo y darnos una nueva vida. Pero no solamente nos da una nueva vida, hermanos, sino que nos ha dado su Santo Espíritu para vivir esta vida nueva. Nos capacita. Tenemos, hermanos, el Santo Espíritu de Dios que nos da el poder, hermanos, para vivir en Cristo Jesús y para crecer en santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, somos llamados a vivir en santidad, en servicio total, hermanos, a Dios. Vivir una vida en el Espíritu y no en la carne. Una vida, hermanos, guiados por Él. Una vida donde amemos a nuestro amo y a nuestro esposo Jesucristo. Y donde cada día, hermanos, podamos amar sus mandamientos. Tú y yo fuimos llamados a libertad, hermanos. Pero que nadie pretenda en este lugar usar esa libertad como ocasión para la carne. Que nadie se excuse diciendo que es cristiano y que Cristo lo salvó y se deleite en el pecado de su vida. Sino que tú y yo fuimos llamados a libertad para serviros en amor los unos a los otros. Tú y yo le servimos a Dios sirviéndole a nuestros hermanos. Tú y yo amamos a Dios amando a nuestros hermanos. ¿Cómo puedes decir amar a aquel que no ha visto y no amas a quien tienes a tu lado y ves? Iglesia, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice otra versión, no son una carga difícil. La Reina Valera dice, no son gravosos. Ahora sus mandamientos, podemos decir como el salmista, pueden ser dulces como la miel que destila del panal. Ahora nos podemos deleitar en Dios y en su ley, en su santa palabra. Ahora podemos confiar y tener, hermanos, a este nuevo esposo, a este nuevo amo. Y quien decida rechazarlo tendrá que vérselas con la ley, la implacable ley, hermanos, que nadie la puede cumplir. Quiero citar a Horacio Bonner, dice lo siguiente: aquel que rechaza ser representado por otro ante Dios se tiene que representar a sí mismo y acercarse a Dios para defenderse sobre la base de lo que él mismo es o ha hecho. Y yo no creo que nadie quiere ir ante Dios por sí mismo. Yo quiero que Cristo me represente delante del Padre. Y es mi único representante. El único, hermanos, en el cual dice la palabra de Dios, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual Dios se complace. Así, mis hermanos, nuestro carácter, hermano, no fue transferido a Cristo, pero nuestras deudas sí fueron transferidas a Cristo. Nuestra deuda, hermanos. Y cuando tú y yo aceptamos esta transferencia de Dios, hermanos,
hacemos un perfecto intercambio total. Y tú y yo somos absueltos de toda culpa y pasamos a un estado de condenación a no condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado contado a Cristo como nuestro sustituto, hermanos, y la justicia contada a nosotros como aceptadores de ese sustituto, hermanos, es que nos libera y nos da la paz que tú y yo necesitamos y nos da esa vida eterna que solamente es posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias, mi buen Jesús. Gracias por tu gran amor. Gracias, amado Padre, porque nuestra debilidad, Señor, al no poder cumplir la ley, Señor, nos sustituiste en la cruz del Calvario. Padre, cargaste nuestra culpa completamente. Y nos diste, Señor, una nueva vida. Una nueva vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu, quien da vida. Ayúdanos, Señor, a dar frutos para ti. Padre, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta enfermedad, preocupación, Señor, usa a tu iglesia como instrumento para tu gloria. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser esperanza, Padre bendito. Ayúdanos a ser dignos representantes tuyos, Señor, donde quiera que nos permitas estar. Gracias por tu gran amor por nosotros. Guíanos y ayúdanos cada día a crecer más y más en tu santa gracia. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.